Proverbios 15:22. Sin consulta, los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. ¿Usted quiere ser de los triunfadores? Sí, amén. Queremos ser de los triunfadores, no de los frustrados. Qué feo es estar frustrado. Déjenme decir que a veces hay cosas en la vida que nos pasan que nos dejan frustrados. Pero Dios tiene planes para nosotros para que no nos quedemos así, sino para que salgamos triunfantes, triunfadores. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos en este momento para que con tu palabra edifique, Señor, nuestra vida y nos mantenga, Señor, con lo que aquí está escrito en nuestro corazón bien despierto. Echamos fuera de esta casa todo espíritu de sueño. Se ha echado fuera de esta casa toda distracción. Se ha removido el angustiador. Acuérdese que la Escritura dice que hay angustiadores que se están delante de nosotros cuando estamos a la mesa. Pero hoy los atamos en el nombre de Jesús y los echamos fuera de esta casa por el poder de Jesucristo. Permite que tu palabra, Señor, nos edifique. Usa mi vida, Señor, me pongo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Si es tan amable de sentarse. Yo no sé cuántos logros usted haya tenido en la vida. No sé qué tantas frustraciones haya podido atravesar en la vida. Yo he tenido muchas frustraciones, pero me doy cuenta que todo por muy independientes que somos, porque Dios nos ha dado hasta cierto punto una independencia cuando vamos desarrollándonos. Hasta los niños quieren ser independientes. Cuando empiezan a dar sus primeros pasos y uno tiene que llevarlos para que no se van a caer, se van a golpear, avientan la manita así, quieren estar ellos caminando a su manera. Y hay una cierta independencia, que hay una tendencia siempre a querer vivir, donde no queremos que nadie más intervenga, porque Dios nos ha dado un libre albedrío, una voluntad propia. Y eso es bueno. No ser codependientes de los hombres, pero nunca independientes de Dios. Y yo quiero tocar este tema porque llegaba a mi corazón anoche que estaba meditando en la palabra, y me pude dar cuenta que si uno tiene momentos de tener oídos para oír el consejo, vamos a salir vencedores, porque eso traerá sabiduría. La Escritura dice que con dirección sabia se hace la guerra. Y David fue un hombre guerrero que, aunque estuvo alejado de su familia en los momentos como más importantes, porque estaba siempre enfocado en el cuidado de las ovejas, él en su independencia nunca se hizo independiente de Dios. Dios le dio la victoria, lo dijimos anteriormente, contra el oso y el león. Y cuando llegó el tiempo de enfrentar a Goliat, también lo pudo enfrentar, porque el mismo Dios le daría la victoria. Nunca estuvo independiente, nunca le dijo a Goliat: yo te voy a vencer a ti porque yo soy más hábil que tú. Le dijo: en el nombre de Jehová de los ejércitos te voy a cortar la cabeza. Y él se levantó y peleó. Pero él estuvo constantemente peleando, no solamente con un gigante, porque en aquellos tiempos había muchos gigantes. Goliat fue uno, pero había otro, un hermano de él, que también era otro gigante, y estuvo peleando con diferentes, y en algunas ocasiones estuvo en peligro de muerte, porque aunque Dios nos dé victorias, no siempre las mismas victorias se van a mantener ahí si hacemos a un ladito nuestra independencia, la dependencia de Dios. Y si nos hacemos independientes, va a haber problemas. Entonces quiero llevarlo a considerar algo que vi importante aquí, que quizás esto nos va a ayudar a ser más sabios. Tenemos que ser sabios pidiendo consejo. El consejo nunca está de más. Habrá buenos consejos y habrá no muy buenos consejos, pero Dios nos da un discernimiento y un razonamiento como para evaluar si el consejo es bueno o es malo. Acuérdense que Ahitofel era un consejero bueno, pero se convirtió en un consejero malo. Y entonces
cuando era de parte de Dios, tenían oídos para oír, les decían, cuando Él habla, Dios habla. Pero cuando se desvió y empezó a dar mal consejo, también lo distinguieron. Y pudieron darse cuenta que ese consejo ya no era bueno. Y nosotros tenemos discernimiento, que Dios espera que cada día lo tengamos más agudo. Un discernimiento entre el bien y el mal. Entonces, en 2 Samuel capítulo 5, en el verso 17, encontramos nuevamente a David y dice que él fue ungido, pero ya fue ungido porque a él le dieron como niveles de unción. Hay gente que tiene problemas con eso, pero David fue ungido varias veces. Y entonces una fue ungido por aquel hombre de Dios, Samuel, que fue y le vertió la unción. Pero después el pueblo lo empezó, ahí en Judá lo reconocieron y lo ungieron de nuevo. Y después se fue dando a conocer porque seguían desarrollándose en la fe y en las victorias y en las batallas, y fue alcanzando mayor nivel de unción. Entonces, sí hubo medidas de unción, porque David las experimentó. Dios le dio la garantía que lo iba a alcanzar todo. Dios a nosotros nos ha ungido, pero quiere que vayamos de victoria en victoria, de gloria en gloria. Ahí está la unción, en la gloria. Entonces, dice aquí, al oír los filisteos que David había sido ungido rey sobre Israel, todos los filisteos subieron a buscar a David, y cuando David se enteró, bajó a la fortaleza. Y los filisteos llegaron y se esparciaron por el valle de Refaim. David consultó al Señor diciendo, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y el Señor le dijo a David, sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. ¿A dónde aparecieron los filisteos? Después de que había sido ungido. Usted sabe que cuando nuestro Señor Jesucristo fue al bautismo, y dice que descendió del cielo el Espíritu de Dios como una paloma y se posó en él, pero lo llevó al desierto. Aunque oyó una voz que dijo, este es mi hijo amado en quien yo me he complacido, esa voz no le garantizó no ir delante del enemigo, sino que le dio un investimiento de poder para poder ir ante donde estaba el enemigo, porque iba a recibir tentaciones. Y fue el Espíritu de Dios el que lo llevó al desierto. Y cuando llega ahí al desierto, tiene que él evidenciar la unción poderosa que lo iba a mantener bajo dominio propio, y donde iba a dar testimonio de que él era completamente dependiente de Dios. El enemigo trató de evidenciarlo si era independiente, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Oiga, qué tremendo. Siempre tratando el enemigo de que la persona que está ungida trate de sentirse como que es el poderoso. Pero aquel que ha sido ungido por el Señor, está bien ubicado y depende siempre de Dios, nunca se robará la gloria de Dios. Siempre le remitirá a Dios la gloria, porque sabe que ningún poder se puede tener aquí en la tierra si no está Dios con nosotros. Y entonces David, cuando supieron los filisteos que David lo habían ungido, se pusieron todos de acuerdo para descender, porque lo querían poner en aprietos para derribarle el ungimiento que tenía. Entonces la unción siempre va a ser puesta a prueba por el enemigo, pero ahí es donde va a surgir el poder de Dios, cuando se le da la honra al Señor. Y entonces una manera como sucedió aquí es que dice que los filisteos llegaron a buscar a David, y cuando se enteraron, dice que David bajó la fortaleza. Y porque déjenme decirle que siempre uno necesita mantener un corazón humilde, y él de alguna manera llegó a donde estaban los filisteos, los filisteos, pero dice que estos se fueron a esconder al valle de Refaim.
Y Refaim quiere decir valle de los gigantes. Entonces ahí había cosas grandiosas, terribles en su contra. Y llegaron todos ellos a reforzarse con todos sus ejércitos. La Escritura nos habla de principados y potestades y gobernantes y tantas cosas de maldad en las regiones de los aires. Pero sabe una cosa, que yo me he preguntado por qué Dios los deja ahí. ¿Por qué tienen que estar ahí? ¿Por qué tiene que haber angustiadores en la casa del Señor? ¿Por qué tiene que haber? Porque dice que Él prepara mesa delante de angustiadores. ¿Por qué tienen que estar ahí? Que si no es para ellos. Es que están ahí porque están viendo qué es lo que uno está recibiendo. Y Dios permite que estén ahí porque tienen que saber que la unción sigue siendo poderosa porque ellos la perdieron. Pero nosotros la tenemos. Juan dijo, mas nosotros tenemos la unción. ¿Cuántos pueden decir, yo estoy ungido? Dios me ha ungido con su Espíritu Santo. Entonces dice que se fueron ellos y se esparcieron por el valle de Refaim. Quiere decir que se metieron donde había gigantes. Esto a mí me habla de cosas que a veces se presentan en la vida que son bien difíciles. Toda persona necesitamos derribar esa clase de potestades, de temores, porque lo que pretendían hacer era quitarle el buen crédito, la buena fama. Acuérdese que la Escritura dice que la unción es como un perfume, pero las moscas muertas echan a perder el buen perfume del perfumista, y esas son las necedades. Las moscas representan las necedades que a veces se presentan en la vida como para que uno se evidencie si está dispuesto a ceder o a seguir en ello, a seguir un camino equivocado. Pues David dice que llegó y cuando los vio, que ellos subieron y él bajó a la fortaleza, dijo, ahora sí vamos a estar en aprietos, pero consultó al Señor. Benditos aquellos que consultan a Dios para todas sus cosas que van a emprender. ¿Se acuerda que allá en Santiago dice, he aquí de los que dicen, hoy estaremos en tal lugar y iremos y compraremos y venderemos y estaremos en tal otra parte? Y Dios les dice, si debieran de decir, si Dios quiere, está bien contigo, Señor, que vaya a la iglesia. ¿Usted qué cree que va a decir el Señor? Sube que yo estoy contigo, en su nombre. No le va a decir, no hace falta que vaya, no, le va a decir, sube. ¿Por qué? Porque necesita seguir peleando batallas. Aquí, como la ve, le estamos dando una buena fumigada a San Isidro. Cuando estamos aquí, el servicio pasado, mi esposa siempre toma fotografías del servicio, y en una de las fotografías aparece una claridad, así como usted ve ahorita, todo bien clarito, pero en otra se debe ver como una neblinita blanca. Y yo me pregunto, ¿qué tantos beneficios puede traer esa neblina blanca o esa nube de gloria? Beneficia a los dueños de esta propiedad, beneficia a la ciudad, beneficia a todo esto. ¿Por qué? Porque se empieza a bajar una gloria de descanso, un reposo. En el mundo dice que hay aflicción, pero en él hay reposo, en él hay paz. Entonces, cada vez que usted viene aquí, usted viene a contribuir para que esa gloria siga esparciéndose por toda esta casa, pero por toda persona, pero por toda la ciudad. Si usted quiere ver en su casa la gloria de Dios, es bueno cantarle a Dios en la casa. Qué bonito cuando llega uno hacia un lugar y hay música donde están adorando. Y de repente, yo me recuerdo una vez una persona que mi esposa me contó de que la vino a visitar a la casa, y entonces ni siquiera le dijo nada de la fe, nomás le dijo, ay, aquí se siente como que Dios está aquí. Y yo me preguntaba, ¿a qué se debe? Que la gloria de Dios está en la casa de sus hijos. Ah, su nombre, pues tenemos que cuidarla. Y la cuidamos cuando consultamos a Dios en las cosas que estamos por emprender. David le decía, son enemigos y se fueron con los gigantes. Señor, he de enfrentar a los filisteos, ¿los vas a entregar en mi mano? Le dije, sube que yo te los voy a entregar en tu mano, aunque estén entre los gigantes.
Y por eso David salió victorioso. Y dice aquí la escritura, en el verso número 20, David fue a Baal Perasim y ahí los derrotó. Y dice, y dijo: el Señor ha abierto brecha entre mis enemigos delante de mí, como brecha de aguas. Por eso llamó a aquel lugar Baal Perasim. Entonces David, con el respaldo de Dios, se pudo ir a meter en un lugar donde dice que Dios le empezó a abrir brecha, como la brecha que se abre entre las aguas, como cuando pasó en el Mar Rojo, que llegó Moisés y empezó a extender su vara, y porque Dios le decía: extiende tu vara y hiere el mar, porque tenía que abrir paso para que cruzaran todos los israelitas por ese lugar llamado el Mar Rojo. Pues aquí David experimentó la gloria que Moisés también experimentó. Y déjame decirte, el propósito de esto es que nosotros también aprendamos a dividir las aguas de los problemas que a veces se ponen cuando se cierra el camino. De repente se requiere que se abra nuevo paso. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo ordinario: cuando una persona se tiene que de momento mover de domicilio y no haya para dónde irse, y está la aflicción y está el gigante de la necesidad queriendo pelear contra uno, y tiene uno que abrirse paso, pero siempre Dios por delante. Porque aquí vamos a ver cómo es que Dios obró. Cuando uno empieza a darle consulta a Dios, ¿verdad? Cuando uno le dice: ¿a dónde fuiste? Fui al médico, fue a una consulta. Y va con el doctor y le dice: oiga, doctor, ¿qué me pasa? Que no me siento bien. Y luego le dice: le vamos a tener que sacar unos rayos X. Y dice: con razón se siente mal si está la muerte adentro de la calavera. Los huesos, el esqueleto. No se basa en eso. Le viene y le dice: necesito unos análisis clínicos, vamos a ver por qué es lo que le está pasando, vamos a revisar su sangre. Y tú le dicen: es que usted le entra bien duro a los burritos, a las tortas y a los tamales. Y entonces le da su consejo: mire, va a tener que modificar su alimentación. A mí me dijeron: de aquí en adelante se acabaron los huevos rancheros. Ahora de aquí en adelante puras granolas. Pero en mí estaba: si quiero buenos días o quiero seguir comiendo huevos rancheros. ¿Qué es lo que pasa? La sangre está cargada de colesterol, hay triglicéridos, hay que bajarlos por su bien. Si no, va a aparecer el gigante y va a venir a quererlo derribar. Pero como sabio de Dios, tengo que poner atención al consejo de la consulta. David llegó y le dijo: Señor, vengo a consultarte, quiero que me digas, ¿puedo pelear con los filisteos? ¿Me los vas a entregar? ¿Los voy a derribar? Sí, te los voy a entregar. Sube que yo voy contigo. Y entonces dice que los derrotó. A mí me tocó derrotar a los triglicéridos comiendo granola y lechuga y ensaladas. Y mi naturaleza no quería ceder. Pero hasta el doctor me dijo: oye, qué bien, en 15 días bajaste, pero te falta un poquito más. Me dijo: ay, padre, otro poquito más. Estaba yo esperando que se cumpliera el tiempo para entrarle otra vez a las quesadillas y a los rancheros. Y es la hora que lidio con gigantes de la gula. Nadie tiene problemas con la gula aquí, más que yo. Ay, gloria a su nombre. Pero ¿saben la cosa? Gigantes de diferentes cosas hay, que están tan gigantes porque muchos lo tienen. No se preocupe, a mí también me han corrido el trabajo, dicen unos. Sí, pero Dios le va a dar un trabajo mejor. Uno nomás. ¿No quiere un trabajo mejor? Sí, amén, hermano, ¿dónde está? Arrebátelo pues, ábrase brecha.
Necesitamos nosotros tener una palabra en la boca que esté abriendo paso. Moisés extendió una vara, usted tiene una espada. Tenemos que utilizarla para abrirnos camino. ¿Por qué? Porque hay filisteos que van a juntarse, pero por montones. Y Dios es poderoso para darte la victoria. Pero tienes que llegar con el Señor y decirle: Señor, puedo abrir paso. Va a decir: sube, que yo estoy contigo. Pero no te olvides de consultar siempre al Señor, porque si Él abre una puerta, nadie la podrá cerrar. Y si Él la cierra, aunque uno se aferre, está cerrada. ¿Cómo siente usted cuando va a ir a la tienda y dice: ay, ya cerraron? Ahí se queda hasta que amanezca. No, se va a su casa tranquilo y dice: no, pues otro día será. A veces así tenemos que ser en la vida. No ser tan aferrados a ciertas cosas donde Dios ya está cerrando para dar algo mejor. Oh, qué tremendo, porque esto nos va a ayudar a no ser codependientes de un trabajo, sino de Dios. Ahí sí podemos ser codependientes de Dios. En otras cosas no. No podemos ser codependientes de las personas. Tenemos que ser codependientes de Dios. Que podamos decir: es que sin ti realmente no soy nada, Señor. Sin ti nada puedo hacer. Pero si tú me abres la puerta, por muy difícil que se vea, voy a poder entrar. Y entonces el Señor se hará cargo de que este valle de Refaim, aunque haya gigantes, va a abrir paso en medio de ellos. A David no lo retuvo Goliat. No lo retuvo Goliat en una frustración como estaba Saúl. Saúl estaba ahí estancado, avanzado, atemorizado. ¿Por qué? Porque Goliat imponía temor. Ahora, cuando estudiamos a Goliat, dice que él era un campeón de Gat. Y era un lugar donde había licor. Quiere decir que él era la potestad que inducía el alcoholismo. Y con David no la pudo armar, pero con Saúl sí. A Saúl sí lo tenía amedrentado y limitado y temblando. Pero a David no. A David le dijo: te voy a matar. Yo te voy a matar a ti, le dijo. Y entonces, cuando empezó a dar sus vueltitas con su onda, le dijo: en el nombre de Jehová de los ejércitos, y lo derribó. No lo dijo: oh, me canso ganso y me ha pedido paz. No le dijo así. Así a veces decimos nosotros: que puedo. No, de que Dios está conmigo. Si Dios quiere, lo voy a derribar. Primeramente Dios va a caer delante de mí. Primeramente Dios. Siempre que uno honra ese principio, Dios envía a su ángel por delante, porque lo declaraste. Primeramente Dios envía a su ángel delante de mí. Todo me va a salir bien. ¿Cuántos pueden decir amén? Son principios para triunfar. Mire, ¿cómo no vamos a tener la puerta abierta si ya Jesús la abrió? Dijo: abrí la puerta, y es hasta llegar con el Padre. Va a atravesar lo que tenga que atravesar, pero como Dios va por delante, todo va a estar bien. Entonces dice que David fue a Baal Perasim y ahí los derrotó, porque Dios ahí le abrió brecha. Y entonces yo estaba viendo que este lugar así lo llamó porque Dios lo abrió dividiendo. ¿Qué fue lo que dividió las aguas en el Mar Rojo? ¿Qué fue lo que dividió aquí las fuentes de las aguas? Las dividió para que pudieran salir adelante. Entonces, mire, en Mateo capítulo 12 y verso 25, Jesús dijo estas palabras. Cuando lo vean, me dan amén. Mateo 12, 25. Y conociendo Jesús sus pensamientos, diga usted, dígale que está, ¿qué estás pensando? Jesús conoce lo que estás pensando ahorita. Amén. ¿En dónde andas? Así me dice mi esposa. ¿Dónde andas? Aquí estoy. ¿Y por qué te ves como que andas por allá? ¿En dónde? Que ya sabe qué pienso. Te conozco como piensas. Y sí, conoce bien. Dicen un dicho: hay que conocer a Miguel, vive con él. Me llama a conocer y dice: mira, hasta sé qué piensas, y aquí te lo leo. ¡Wow! Gloria a su nombre.
conociendo Jesús sus pensamientos, no dijo sus palabras, sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Entonces quiere decir que entre los enemigos de Dios hay divisiones. Por eso entre la casa de Dios no debe haber divisiones. Porque si ese reino está dividido, es asolado, acaban con él. Tenemos que mantener la unidad. Amén. Porque Jesús dijo que para poder pasar en medio de donde están los gigantes, no podemos ir divididos, tenemos que ir bien unidos. Por eso dice que Jerusalén es una ciudad bien compacta. ¿Qué es compactado? Apretado. O sea, bien pegados. Así deben estar los hogares. Así tienen que estar los matrimonios. Bien pegaditos. Pero no así, pues, ¿verdad? Está bien también, pero no se refiere a eso, sino que puedan estar en común acuerdo, en una unidad, con un mismo propósito, y nada será imposible. De eso dijeron cuando estaban edificando la torre. Veo que están todos en un mismo sentir, y ese principio los va a llevar a la victoria, pero como no quiero que lleguen ahí, entonces les dividió el lenguaje, y entonces fueron esparcidos. Porque bien unidos, de todo lo que se propongan, nada les será imposible. Entonces aquí llega el Señor y le empieza a decir a David: ahora tú tienes que dividirlos a ellos. Y entonces él empezó a derribar esas fortalezas con divisiones. Cuando se levanten por ahí enemigos, hay que dividirlos. ¿Se acuerda de Jotam? ¿Quién se acuerda de Jotam? Jotam era un hijo de Gedeón. Ya le habían dado muerte a todos y quedaba uno. Y ese, cuando llegaron un tal Abimelech y unos que venían ahí a querer someter bajo gobierno, así como un golpe como de estado. Y entonces les dijo: miren, si ustedes han sido fieles con mi padre Gedeón, Jerobal, dice, pues que Dios los prospere, pero si no, que salga fuego de en medio de ustedes y los divida. Y se dividieron y se empezaron a atacar entre ellos mismos. Por eso es bien peligrosa la división en los hogares. Papi, ¿me dejas salir? ¿Qué dijo tu mamá? Ay, pues ¿quién manda? Yo. ¿Pero qué dice tu mamá? ¿Por qué? Porque somos uno. Mi mamá no me dijo que estoy castigada. Ah, pues estás castigada. Ah, pues estás castigado. Ah, pues no hay permiso. ¿Por qué? Porque somos uno. Pero hay unos que le dicen: mami, ahorita que no está mi papá, ¿me das permiso? Córrele antes que llegue. Apúrate. Nomás no llegues antes que él, después de él. Llega antes que llegue. Y cuando llega se encuentra el esposo con que todo está en unidad. Pero mangos, decía alguien, no es cierto. Tiene que haber unidad. ¿Por qué? Porque Dios conoce pensamientos. Diga usted: hasta mis pensamientos los puede leer el Señor. Sí. ¿Por qué será que tienen que marcar con un sello? En Ezequiel dice que van a sellar a todos los que son redimidos. ¿Por qué los tendrán que sellar en la frente? Es que Dios conoce hasta los pensamientos. Los pensamientos, Dios les pone un sello. Dice: este está en unidad, gloria a su nombre. Y cuando están divididos, tiene aquí una tremenda frontera ahí, como el muro de Trump. Divididos, no, unidos. Pero al enemigo hay que dividirlo. El enemigo bien conoce estos principios. Él sabe que si logra dividir un hogar, se acabó la familia. Se disuelve. Pero también sabe que si se mantienen unidos, va a salir triunfante. Entonces, mire, en la iglesia de Jesucristo, todos los cristianos necesitamos mantener estos principios. Yo ni te conozco, no sé de dónde eres, pero ¿es Cristo tu Señor? Sí, es el mío también. Estamos unidos, gloria a su nombre. Vamos a orar. No, a mí no me gusta orar. Hermano, pues entonces ¿cómo vamos a salir triunfantes si Dios no va por delante en el asunto? Lo que queramos emprender, tiene que estar siempre Dios por delante. A su nombre. Entonces, dijo así: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad
casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Qué delicado es que una casa, sea esta casa o sea esa casa donde usted vive, que esté dividida, no se mantendrá en pie. ¿Y qué es el peligro? Los hijos. Los hijos. Yo he conocido personas en otro tiempo donde los problemas empezaron dividiéndose la esposa y el esposo, y los hijos acabaron endemoniados. ¿Por qué? Porque una casa dividida es un lugar excelente para que el enemigo llegue a hacer estragos. Pero una casa bien unida, ahí hay los hijos que llevan la unción. Sigue corriendo la unción hasta generaciones, gloria a su nombre. La unción del Espíritu Santo nos debe mantener unidos. En el verso 26 dice: si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie un reino? Entonces David tenía que aprender que era bien importante mantener la unidad. Un día Moisés, el hombre de Dios, un día tuvo un problema con su esposa. ¿Se acuerda cómo se llama la esposa de Moisés? Séfora. Esa Séfora, ay Dios, le dijo: no, a mi hijito no me lo circuncidas, porque tú eres un hombre muy sangriento, le va a doler, no lo circuncides. Y como Moisés quería mantener la unidad, le estaba siguiendo la corriente. Entonces Dios se metió en medio del asunto y le dijo a su mujer Séfora: ¿te quieres quedar viuda? No. Entonces deja que Moisés haga su trabajo con su hijo. Y entonces Moisés pudo circuncidar al niño, pero la Seforita, ahí está pues. No, eso no es lo que Dios busca. Lo que Dios puede es que diga: oye, pues entonces vamos a hacerlo. ¿Para qué es la circuncisión? Pues es el pacto de Dios con la descendencia que tenemos nosotros como israelitas. Entonces, pues vamos a tener que circuncidarlo. Y que ella haya dicho: sí, yo le voy a estar diciendo: no te desanimes, yo voy a ponerte el curita, yo te voy a poner la medicina. Pero no, ahí está pues. Oiga, eso es un Yanimodo. Aquí no hay ningún Yanimodo. No, ¿verdad? Todos afines, gloria a su nombre. Dice la mujer: mira, hoy no me siento muy bien como para lavar los platos, pero como hay unidad, a su nombre. Sale por ahí dos rivales: yo lo lavo primero. No, yo lo lavo primero. Bueno, yo lo lavo y tú lo secas, dice tu hijo. Amén. ¿Cuál problema? Pero, otra vez yo. No, pues que lo haga aquel, que ahora le toca a aquella. No, ¿qué unidad es esa? Están divididos. La unidad tiene que mantener esa fuerza. A su nombre. Gloria. Entonces, porque aquí está hablando de una casa. Jesús, este tema lo mete en una casa. Y Dios quiere ver un hogar. Imagínense. Sale el varón a trabajar y luego llega cansado y luego le dice: no, pues busca tu trabajo. ¿Por qué? Porque para que no estés aquí en la casa, porque te portas más bien cuando no estás aquí. En vez que le diga: ay, qué bueno que ya viniste, estaba orando a Dios para que que te dejaran salir temprano, aunque sea para que me lleves a la tienda. Pero unidos. Miren, no te hace que haya así como conveniencita, pero unidos. Qué cosa más bonita es que haya unidad. Vamos a trabajar la unidad en esta casa y en los hogares. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué se sufre tanto en este tiempo en los hogares cuando hay hijos que están que dicen: yo nomás cumplo la edad y me voy de mi casa? ¿Por qué? Porque no hay unidad. No hay unidad. Es que ya no aguanto estar oyendo cómo se pelea papá con mamá. Y luego como mi mamá no se queda callada,
Y luego hasta de golpes. Porque el hombre es medio, perdón varones, pero somos de la misma corte. A veces somos medio bárbaros. Bueno, no que yo le haya pegado a mi esposa nunca. Pero el hombre como es, como peleonero. Por eso les gusta el box. Porque todo lo quieren arreglar con knockout. Aunque no tengan razón. Y la mujer no, la mujer es más, bueno, hay algunas que les gusta, como la suegra, ¿verdad? Que le levantan pesas, les gusta el rock. No. ¿Se acuerdan cómo decían que la querían enterrar a esa? Boca abajo, pues si se quería salir se fuera más para abajo. Dios mío. En vez de que la administración de la resurrección, no, ¿quieres deshacer? Qué cosa más bonita es mantener la unidad, hermano. Dígate usted, vamos a echar fuera todo espíritu de división. Vamos a pasar por medio de Baal Ferasim, Rafaim. Y vamos a echar fuera la división. A ver, repita conmigo, yo echo fuera mi vida, echo fuera de mi casa, todo espíritu de división. Voy a dividir el reino de las tinieblas, pero en mi casa voy a mantener la unidad. En el nombre de Cristo me desato y desato a mi familia y pongo unidad y me amarro en la armonía. Así como Abraham ató a su hijo Isaac ante el altar del Señor, así pongo ataduras de amor en mi familia, en mi vida y con mis hijos y mi descendencia. En el nombre de Jesús. Necesitamos trabajar con esta mentalidad de que el enemigo no va a poder dividir nuestra vida. Amén. ¿Sabe que hay gente dividida hasta internamente? Y entonces se convierte en una esquizofrenia por mantener una mente bipolar. Si estoy de buenas, sí. Si estoy de malas, no. No, tenemos que mantener una unidad. El Espíritu tiene que gobernar sobre nuestra alma y también sobre nuestro cuerpo. No podemos seguir con la mentalidad de que al cabo son pecados del cuerpo. No, tenemos que mantener la santificación en espíritu, alma y cuerpo. Entonces nos tenemos que cuidar hasta de lo físico. Oiga, entonces tenemos que cuidar nuestra vida lo mejor posible. Cuando vaya al doctor y consulte, agarre el consejo y esfuércese por cumplirlo. Y ahí está usted mostrando una santificación a su cuerpo. Porque es el único cuerpo que tenemos para esta vida. ¿Y cómo nos vamos a consagrar para Dios si el cuerpo lo tenemos afectado? Entonces tenemos que hacer el esfuerzo de someter todas las cosas por los principios de Dios a su nombre. Entonces, voy a ir al verso de 2 Samuel 5:21 y dice aquí algo importante. Para que David pudiera vencer a estos gigantes de los filisteos, dice que y ellos abandonaron ahí sus ídolos y David y sus hombres se los llevaron, pero no para adorarlos, se los quitaron. Oiga, lo que causa, cuando fui a revisar esto de los ídolos, me pude dar cuenta que eran dioses caseros. Cada persona en el mundo en que vivimos tiene sus dioses, o sus dioses caseros, o sus santitos, o sus imágenes, o todo eso que a veces la gente lo tiene ahí como en mucha honra. Y dice que esto causaba que los filisteos estuvieran como en guerra contra Israel. Porque la idolatría acarrea problemas. No estaría nada malo que de vez en cuando revisara si no hay por ahí algún ídolo ancestral guardado. A veces hasta en álbumes de fotografías. Cuando no éramos cristianos. O cuando tenemos familia que no está convertida a Cristo y tiene por ahí sus ídolos. Ahí de David fue y se los quitó. Tenemos, hermano, que nosotros hacer una función de cortar con todo lo que tiene que ver con los ídolos.
Porque eso, en vez de que traigan una bendición, acarrean problemas. ¿Se acuerda que le conté de aquella persona que pidió que orara para que le concedieran casarse? Y cuando oré miré un San Antonio de cabeza. Y dije, no puede ser, si la hermanita es cristiana. Y cuando le dije, ya ni cómo decirle. Dije, no va a pensar que la estoy acusando de católica o de idólatra. Y entonces me dijo, hermano, ¿vio algo? Sí, le dije, sí, vi algo, pues está raro. ¿Y qué vio? Un San Antonio de cabeza. ¡Ay, ese santo de mi mamá! La tenían atada por ese. A quitárselos. Una vez estaba yo compartiendo con un compañero de trabajo acerca de... Me dice, o sea que si tú te encuentras un San Martín de Porres, ¿lo avientas por allá? Sí. Y es más, hasta le digo, fuera de aquí. No puede ser. No puede ser que seas así tan profano. No, lo que no puede ser que seas tan ignorante de lo que dice Dios. Porque Dios dice que eso fuera de mi casa. ¿Por qué? Porque va a traer problemas. Donde hay mucha idolatría. Ahora la idolatría no solamente son las imágenes. La idolatría también es cuando uno está bien afanado en el trabajo. Está bien que hay que trabajar, pero todo con medida. Para eso hay horas de trabajo, hay horas de dormir y horas de despertar y horas de comer. A la hora de trabajar hay que trabajar, no hay que dormir. Pero a la hora de dormir no hay que trabajar, hay que descansar. Porque también eso tiene que tener, porque toda clase de avaricia también es idolatría. Entonces tenemos que estar bien sensibles y bien alertas a que no nos estén cuenteando por el lado de la bendición cuando ni es Dios. Porque Dios bendice, pero con medida. No agarró al hombre y le dijo, vas a trabajar como negro para vivir como blanco. No, le dijo así. Dijo, vas a trabajar, pero también vas a descansar. Cuando hizo la creación, porque reposó Dios de todas sus obras y agarró un día de descanso. Entonces le dice, y ahora este día, cuando estaba Moisés en el monte, le dijo, y acordarte has de ese día. ¿Para qué? Para que vengan a la casa de Dios. Santo su nombre. Entonces, mire, tenemos que tener mucho cuidado a no dejar que los ídolos nos gobiernen. Mejor a sacarlos. Dice que después se los quitó, pero como se los quitó, los debilitó, los derrotó. Pero dice que volvieron otra vez a levantarse, otra vez los filisteos para venir de nuevo contra él. Pero me estaba yo revisando, después de un año. Quiere decir que de repente vamos a tener algunas dificultades y las vamos a poder vencer, pero al año que entra viene la revancha. ¿Cómo se llama el boxeador ese de peso completo? Se apellida Ruiz. Uno que le pegó a un calotote. Un gordito lo agarró y ¡paz! Y lo descontó y lo acabó. Pero en la revancha se lo acabaron a él. No nos vaya a pasar eso. Va a salir victoriosos de la salvación y después al rato un knockout y noqueados. Porque el enemigo también tiene sus buenos ganchos. De repente le avientan un gancho, una trampa y cae uno, muerde ahí la trampa. Tenemos que estar alertas porque el enemigo no crea que se va a quedar así con que ya los perdí. Oiga, qué tremendo, pero cuando venimos de las tinieblas a la luz, se quedó ardido aquel. Porque dice, lo quiero de regreso. Y ahorita se me va, pero en la revancha. Y cuando venga y que lo encuentre usted bien ubicado como David. Y vuelve a consultar al Señor. Señor amado, seguimos en el mismo pacto de la gracia. Seguimos. Y lo vuelve a noquear a su nombre. Cuantas veces se levanta el enemigo, que salga noqueado. Aunque venga con sus gigantes. Entonces yo estaba viendo cómo David volvió a consultar otra vez a Dios. Verso 23. Cuando David consultó al Señor y le dijo, no subas directamente, sino da un rodeo por detrás. Y a ellos y sal y ellos frente a las balsameras. Esto quiere decir que les dijo, mira, ahora tú los vas a atacar a ellos por la retaguardia. No los veas de frente, pero sale tú también a él. Entonces el enemigo llega con sus propuestas. Nosotros tenemos que desbaratarle sus obras. Es cuando sales a evangelizar.
No solamente lo que a ti te hicieron, pero ahora tú le empiezas a quitar almas y se las empiezas a entregar a Cristo. ¿Sabe que la iglesia necesitamos ser una iglesia más aguerrida? Más proclamadora del Evangelio. Que cuando el enemigo te vea, mejor se ahuyente y no le dé por venir a querer estar fastidiando tu casa cuando tú le estás quitando todas las casas que él ha tenido conquistadas. Ay, gloria a Dios, me estaba contando Enrique de un hermano, ¿verdad? Frank Nava. Vi que en su anuncio dice evangelista. Y ese hermano le encanta andar llevando la música. Desde lo conocimos por causa de la boda de Alex y Anaí, a Frank Nava. Y ahora este hermano está buscando a Enrique. Ay, gloria a su nombre, ¿verdad? ¿Se entendieron bien en ese día, verdad? Ahí van. Podrán andar dos juntos que no estén de acuerdo, pero si están de acuerdo, sí pueden andar juntos. Gloria a su nombre. Entonces Frank Nava lo que le interesa es andar ganando almas para Cristo. En medio de su música, que pone unas músicas a veces para mí medio raras, pero pues al fin y al cabo predica a Cristo. Yo no la haría payoqui, ¿verdad? Pero porque somos diferentes función, pero él en la parte que lo está haciendo. Y sabe una cosa, la iglesia necesitamos hacer esa parte, no de disco jockey, sino de evangelizar a la gente. Porque así como el enemigo, si ve que no estamos evangelizando gente, entonces va a querer tratar hasta de dividir la casa que tenemos. Pero si le estamos quitando gente, va a andar tan apurado. Oiga, qué tremendo. Pero ahí mismo Dios va a poner por delante su unción, de tal manera que no se pueda salir con la suya. Entonces tenemos que conquistar. Mire, el verso 24 dice así: cuando oigas, le dijo Dios a David, cuando oigas el sonido de marcha en las copas de las balsameras. Sí, las balsameras son árboles de bálsamo. El bálsamo es lo que da buen aroma, es como una medicina, es como un medicamento, es como una crema o una pomada que se recibe cuando uno trae algo afectado. Dice, cuando pases por esa parte y oigas la marcha, pues si vienen los aires, ¿cómo va a oír? Quiere decir que Dios abre oídos para que distinga que viene marchando el Señor. Y dice ahí, mire, cuando lo veas que pasa por las copas de las balsameras, entonces actuará rápidamente, porque entonces el Señor habrá salido delante de ti para herir el ejército de los filisteos. Mire, hermano, Dios nos llama a tener oídos para oír. Si tenemos oídos para oír su palabra, vamos a tener oídos para oírlo a Él, porque es como una honra que se le da, y Dios honra a los que le honran. ¿Te imaginas que te abre el oído con una mayor claridad? Aquí en esta vida el oído se va haciendo así. A veces me dice mi esposa, ¿oíste el pajarito? ¿Qué? ¿Que si oíste el pajarito? ¿No lo oyes? Y yo, ¿cuál pajarito? Pues el que está en la sala. ¿Oh, está chiflando? ¿No lo oyes? No. Que el oído se va bajando. Y Dios quiere que el oído se vaya ampliando, pero el espiritual. Que puedas oír cuando el enemigo está haciendo sus planes por allá, como Eliseo. Decía, ¿cómo sabe Eliseo que le vamos a caer a estos israelitas, el rey de Aram? ¿Cómo sabe? Es que él tiene el oído sensible, y cuando tú estás haciendo planes en tu recámara, él lo escucha. Y en mi casa estoy medio sordo para oír los pájaros, pero oigo conversaciones de otros en sus casas. Abusados, que de repente me dejan de escuchar la conversación que tiene en su casa. Ya me ha pasado. Un día llegó una hermana de otra ciudad y me dijo, hermano Eduardo, ayúdame a orar porque no me dejan salir en mi trabajo para ir a la iglesia y yo quiero venir a la iglesia. Ayúdame a orar por mi manager para que le quite lo que está ahí como capataz queriéndome tener cautiva en el trabajo. Yo quiero venir a la iglesia. Sí, está bien, voy a pedir por usted, padre, mamá, que le digo, ¿verdad? Entonces cuando estaba orando, hay cuenta que me fui a meter allá donde ella estaba.
Y empecé a escuchar sus conversaciones. Y le decía a un hermano, a David Gaet, le decía, es que yo ya no quiero venir a esta iglesia. Hasta le vi la ropa que traía puesta. Y le vi dónde estaba parada cuando se lo estaba diciendo al hermano. Pero eso ya había pasado como meses atrás. ¿Y cómo pude escuchar algo de tan atrás y con todos los detalles? Entonces cuando regresé otra vez de regreso a esa ciudad, me dijo, hermano, ¿ha orado por mí? Sí. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Le mostró algo? Sí. No le va a gustar. Dígame, yo aguanto. Usted se amarró sola con sus palabras porque usted dijo, yo ya no quiero venir a esta iglesia. Me puso los ojos así de cacharpa. Así. Dios le dijo eso. Le dije, yo vi y oí cuando usted le dijo al hermano fulano de tal, estando en la banqueta fuera de la iglesia, y yo ya no quiero venir a esta iglesia. ¿Es cierto o no es cierto? Ay, qué pena, hermano. Se me cae la cara de vergüenza. Pero sí es cierto. Entonces, ¿usted quiere regresar a la iglesia? Sí. ¿Le va a pedir perdón a Dios? Sí. ¿Va a romper con eso? Ya no vuelva a decir esas cosas. Sí, hermano, pero por favor, ore, porque sí quiero venir a la iglesia. Entonces le dije, bueno, vamos a orar. Le digo, Padre, que emborraces esas palabras, Señor, porque quiere regresar a la iglesia. Sí, Dios mío, perdóname, ya no vuelvo a hablar así. Y de entonces podía volver a regresar a la iglesia, gloria a su nombre. Pero la pregunta es, ¿cómo oí yo eso? Sí, hasta como que ni oigo el pajarito. Me lo oí cuando estaban hablando, por eso le digo, aguas con las conversaciones cuando no son afines, porque a veces Dios evidencia a alguien de la iglesia lo que está sucediendo. No que yo lo vaya a oír, pero puede ser que oiga a alguien más. Puede ser que de repente le diga, es que usted dijo, y usted habló, y usted estaba bien enojado o bien enojada cuando dijo esas palabras y las registraron. Es que mire, hay ángeles que traen una libreta, está en Malaquías, y cada uno habló a su compañero y estaba el ángel del Señor tomando nota de lo que le hablaba cada uno a su compañero. No más que como ahora estamos en tiempos más modernos, están mejor que las grabaciones de High Definition. Ahora con eso que hay celulares, hasta el día y la hora y la voz y el tono de voz se oye en los registros. Santos, ¿no? Ya no tienen que andar ahí. ¿Se acuerda cómo usaban las plumas de antes? Para escribir. Ahora no, ahora están más adelantados que la tecnología. Cada quien habla y está registrado como un video, hermano. Y Dios lo tiene ahí en sus archivos. Y cuando se quiere arreglar alguna cosa, van y buscan el archivo y lo sacan. Hay hermanos que han visto esos archivos. Hermano, miré una visión y miré un camino así lleno de un montón de gabinetes de files como en las oficinas de archiveros. ¿Y qué había ahí? Uy, ahí sacaron uno y decía Abraham, el padre de la fe. Y cuando lo abrieron, ¿qué cree que vi, hermano? El asunto de Agar. Ahí está registrado en el archivo, está guardado todavía hasta la fecha. Santo su nombre, entonces quedan registros. Ahí tienen el récord de cada uno de nosotros. ¿Nunca se ha metido usted a investigar los archivos de alguien? ¿En investigaciones? Marty sí, por su trabajo que tenía de manager de apartamentos, se metían en una página y ahí sacan los archivos de las personas de todos sus delitos. Dios tiene todo eso ahí registrado. Mire, aquí en la Biblia nosotros leemos lo que pasó con David, lo que pasó con Abraham en sus desaciertos. ¿Usted cree que no tiene el Señor registrado todo lo que hacemos cada uno de nosotros? Sí, hermano. Si tiene milladas y milladas de ángeles, no se cansa ni se fatiga, tiene trabajo para todos. A saber qué trabajo vamos a ir a hacer cuando ya regresemos a casa, ¿verdad?
De repente lo van a mandar a usted inspector de iglesias. Y le van a decir, a ver Martín, usted se va a ir allá por Mercurio. Va a predicar el evangelio eterno. Temed a Dios y darle gloria. Se va a hacer el mensaje. Va a llegar un Martín de inspector. ¿De dónde viene? De por ahí, de por Mercurio. La calle, no, el planeta. Su nombre. Es que todo está registrado. ¿Usted cree que va a ser todo aquí, nomás aquí, como aquí? Así de chiquito. No, pues aquí está para algo grande. Entonces, dice el verso 25, David lo hizo así, tal como el Señor le había ordenado. E hirió al filisteo, hirió a los filisteos desde Geba hasta Geser. Eso quiere decir desde la montaña más alta hasta el precipicio más hondo. Quiere decir que David, cuando venció a los filisteos, primero peleó en las regiones de los aires, en las regiones celestes, y después los mandó a los abismos. Oiga, las batallas que tenemos que pelear, tenemos que derribar potestades. Usted se va a abrir paso, pues tiene que derribar potestades, opositores, pero hay que mantener unidad. Si mantiene la unidad en la fe de Cristo, va a poder derribar y va a poder hacer todo lo que Dios le ordene. Va a oír las órdenes de Dios. ¿Cuántos tienen oídos para oír? ¡A su nombre! Entonces, mire, aquí hay llaves para el éxito. Pero una de ellas, unidad familiar. No podemos estar divididos. Tenemos que estar bien unidos. Tenemos que buscar sobre todas las cosas, estar en armonía. No es fácil. Yo veo aquí los músicos. Qué bonito suena cuando están tocando. Pero cuando están ensayando, no, te adelantaste el tiempo. No, que mira que le entraste tarde. No, que mira que así no va el tono. En el ensayo. Pero ya cuando está aquí, qué bendición. Porque están en la armonía. Armonizan con la música. No es fácil, porque tienen que tener ensayo. Tenemos que nosotros tener ensayos. No, aunque no sea fácil. Pero cuando Dios dijo que le iba a hacer a Adán una ayuda idónea, ¿para qué cree que era? Y eran bien diferentes, pero llegaron a ser uno. Entonces dice la Biblia, cuando Abraham y Sara fueron uno, los bendijo Dios. Si mantenemos la unidad, llega la bendición. ¿Estamos divididos? Nomás la veo no pasar. Era para ti, Señor, no me has mandado mi bendición. Te la mandé. ¿Y por qué no llegó, Señor? Porque estabas peleando. Porque no estabas de acuerdo. Porque no te parecía bien. Pero era para los dos, porque los dos son uno. Entonces, si nos ponemos de acuerdo de todo lo que pidamos, nada será imposible. A su nombre. Entonces, este es el tema. Dios quiere ver unidad y tiene manera de derribar la oposición. Vamos a dividir el reino en las tinieblas, pero vamos a mantener la unidad en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos reciben? Entonces, aunque usted no esté muy de acuerdo con su esposo, si su esposo no está convertido, si su esposa no es convertida y usted tiene algún problema de esos, mejor ore a Dios para que les ponga armonía. Diga, Señor, para que seamos uno. Jesús así oró. ¿Usted cree que estaban los apóstoles, los 12, en armonía? No, hermano. El día que el Señor no esté aquí, yo voy a mandar ahí, decía Pedro. Y decía Juan, no, pues yo soy el que siempre me le pego aquí. No, yo voy a hacer. ¿Qué conversaciones son estas? Les dijo a ellos, a los discípulos. Miren, aquí no se trata de que cada uno se enseñoree acerca de otro. Aquí lo que se requiere es que el que quiera ser mayor será como el que sirve. Entre las naciones así es, pero aquí conmigo así no es. Entonces así tenemos que llegar. Señor, en este lugar aquí el que mando soy yo. Voy a decir, Señor, yo los quiero unidos. Porque ¿cómo se ve un cuerpo sin cabeza? Horrible, ¿verdad? Ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Los que tienen, y la mujer que no tiene varón, pues tiene a Cristo. Y él es la cabeza. Entonces ya no se quedó sin cabeza, tiene su cabeza. Pero, Señor, ¿tú qué dices?
Ve la palabra. He de salir me invitan a tomar un café en la noche y es hasta el amanecer. Ve la palabra. ¿Qué le pasó a la hija de Jacob por andar con las hijas de la tierra? No vayas. Y entonces aquí me voy a quedar, sí, pero conmigo. Su nombre. Una noche con el Señor, mejor que andar una noche trasnochando a saber cómo amanece, si es que amanece. Mejor con Cristo. Y de todo este evangelio, bendito su nombre, que nos enseña por todos lados. Nos enseña desde nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de relacionarnos en la casa, con los hijos, con los padres. Gloria a su nombre, porque Dios lo que quiere es hacer una restauración y victoria contra los filisteos. Entonces, cuando vea usted que hay enemigos en su casa que están discutiendo, póngase de acuerdo y dígale a su mujer o a su esposo, dígale, vamos a orar y vamos a sacar a estos filisteos de aquí, que nos quieren dividir. No le van a decir, ay, ¿de dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Segurito has de haber ido a gastarte el cheque tú solo. No, le va a decir, no hombre, paré en la gasolina, echa gasolina al carro y te traje este mandado y estas flores. Ay, ¿me traes flores? Sí, de vez en cuando. Aunque sea de vez en cuando. Y si no trae flores literales, pues aunque sea verbales. Qué bonita te ves. Y eso que a mí me peiné. Claro, pues es que la belleza va contigo. Su nombre. Seguimos recibiendo, ya nos vamos. Ya nos vamos. Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre amado, he transmitido tu palabra a tu iglesia y espero, Señor amado, en el nombre de Jesús, que nos ayudes.